La degradación de la Iglesia, capítulo 11. Los ingredientes de la degradación y cómo vencerla, parte sexta. De esta manera llegamos al cuarto punto de la oración que el Espíritu Santo nos legó a través de nuestro hermano Pablo. Cuarto, fortalecidos en el hombre interior. Esta es la mayor necesidad que tenemos los creyentes de todas las épocas. Tener un hombre interior suficientemente fuerte para que seamos gobernados por él. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior hace referencia especialmente a nuestro espíritu humano. Por él debemos rogar diariamente al Padre para que lo fortalezca, porque cuando tenemos un espíritu fuerte, el alma no tiene otro camino que someterse a él. Y como en él vive Dios como el Espíritu con todas sus riquezas, somos gobernados por el Señor. Recordemos que en el Espíritu Santo están todas las riquezas de Dios. Sus atributos, que son la justicia, la vida eterna y divina, el amor, la luz y la santidad, la soberanía, misericordia, fidelidad, entre otras, con todas sus virtudes de paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, humildad, mansedumbre, dominio propio, fe, etc. Además de sus logros de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronificación, glorificación y bautismo en el Espíritu Santo. Con esas riquezas es que el Padre fortalece nuestro espíritu. Esto desagrada profundamente al diablo, pues él desea que nuestro espíritu humano sea débil y nuestra alma fuerte. De ser así, no tenemos esperanzas de ser gobernados por el espíritu, sino que el enemigo lo hará a través de nuestra alma. Siempre que nuestro espíritu es débil, nuestra alma es fuerte, y ahí Satanás tiene oportunidad de gobernarnos y de engañarnos. Esto le ocurrió a Eva en el huerto de Edén. Su alma se fortaleció y Satanás aprovechó la ocasión para engañarla e inducirla a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y con ello perder la presencia y la comunión con Dios. Satanás trabaja intensamente en este punto para que no busquemos en el trono de Dios ser suplidos con su gracia y tener el espíritu fortalecido para que nuestra alma se someta a Él y seamos gobernados, guiados y dirigidos por el Señor. Destacado. Si quieres negar la vida de tu alma, busca cada día en el Señor que tu hombre interior sea fortalecido, y eso resultará en que tu espíritu gobierne tu alma, y así serás totalmente gobernado por el Señor. Este es el ingrediente más sutil y poderoso que Satanás ha introducido en la iglesia para degradarla, y con él ha logrado humillarla, corromperla y convertirla en el cristianismo que hoy domina el mundo. Discernir la línea que separa el alma del espíritu, saber si estamos sirviendo a Dios en el alma o en el espíritu, es muy difícil. Se requiere mucha misericordia del Señor y revelación en nuestro espíritu para tener la seguridad de que aquello que decimos, pensamos y hacemos proviene del Señor y no simplemente de nuestro viejo hombre que está mezclado con Satanás. Pero tenemos la certeza de que Dios le da esta gracia a quienes la buscan. Quinto, habite Cristo en nuestros corazones. En la medida que nuestro espíritu se va haciendo fuerte, Cristo puede tomar posesión de nuestro corazón y habitar en él. Habitar aquí es sinónimo de morar, y morar quiere decir vivir con todas las comodidades que tenemos en nuestra casa, nuestro hogar. Destacado. Una vez que el Señor ha tomado posesión de nuestro espíritu, lo que ocurrió en la regeneración, Él desea habitar con comodidad en nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? La Biblia afirma que los seres humanos tenemos tres partes: espíritu y alma y cuerpo. ¿Dónde entonces está el corazón? El corazón del que habla la Biblia no se refiere al órgano que bombea sangre a todo el cuerpo,
durante el tiempo que vivimos aquí en la tierra. La Biblia habla del corazón que está conformado por las tres partes del alma, es decir, la mente, la voluntad y la emoción, y las tres partes del espíritu humano, la conciencia, la comunión y la intuición. El corazón entonces está conformado por mente, voluntad, emoción, conciencia, intuición y comunión. Y en todas esas partes desea el Señor hacer su morada. Esto es posible solamente después de que nuestro espíritu es fortalecido. No olvidemos que en la caída de Adán, Satanás tomó posesión del alma humana y la corrompió, y a lo largo de los siglos la ha venido corrompiendo más. En la segunda década del siglo XXI es tanta la corrupción del hombre que es admirable la paciencia que tiene el Señor para no destruir a la humanidad, pero en la medida que el Señor gane y levante las primicias, vendrá la hora de prueba, la hora de juicio que el Señor ha de enviar sobre el mundo entero para probar a quienes moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, versículo 10. Después de que el Señor nos rescató para Él, y en la medida que nosotros le supliquemos que fortalezca nuestro espíritu, Cristo va tomando posesión de nuestro corazón y poco a poco va estableciendo su morada en él hasta estar plenamente satisfecho. Ya no es un hecho esa palabra que el Señor le dijo al hombre que se ofreció para seguirlo, a donde quiera que fuera, mientras estaba en carne en la tierra. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9, versículos 58 y 59. Sino que ahora Jesús tiene en nosotros una morada que lo complace y lo deleita. Esperamos, querido lector, que tú seas uno más de los que buscas diariamente en el Padre, conforme a sus riquezas en gloria, ser fortalecido en tu hombre interior por su Espíritu, para que Cristo, que es Dios, pueda morar en tu corazón con toda comodidad y satisfacción. El Señor desea tomar plena posesión de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros planes y de nuestros recuerdos. Igualmente anhela que nuestra voluntad sea totalmente sumisa a Él, para que nosotros hagamos su voluntad y nada más que su voluntad, para que en todo lo que emprendamos Él pueda impartir su aprobación y de ello pueda obtener frutos para disfrutar, que escojamos solamente lo que a Él le agrada y desechemos lo que le ofende y lo desagrada. De la misma manera, el Señor demanda ganar nuestras emociones para que coincidamos con Él en lo que amamos y en lo que aborrecemos. Dicho en términos más apropiados, el Señor desea que nos conformemos a sus afectos y a sus rechazos, que amemos lo que Él ama y aborrezcamos todo aquello que le produce repulsa. Igualmente, el Señor Jesús está deseando que nuestra conciencia no sea manchada por ningún pecado, para que esté siempre sin estorbos, sin contratiempos, y seamos rápidos en conocer su voluntad. En esto consiste que Cristo haga su morada en nuestros corazones, y lo logramos pidiendo al Padre que fortalezca nuestro hombre interior por su Espíritu y disfrutando siempre sus insondables riquezas que están en nuestro espíritu. También anhela el Señor que tengamos a diario comunión con Él, acercándonos confiadamente a su trono de gracia. Muchas veces está solo en nuestro aposento interior, esperando que tú y yo entremos para tener mutuo deleite, disfrute y alimentación adecuada para crecer y llegar a la madurez. Además, el Señor desea que ejercitemos la intuición de nuestro espíritu, donde nos revela sus misterios, sus secretos, su persona, sus deseos y su plan, para que podamos ser partícipes de todas sus riquezas y crezcamos en Él hasta la madurez.
El Señor anhela ganar todo tu corazón, llenándote de sus pensamientos, tomando tu voluntad, saturando tus sentimientos con los suyos. Quiere que vivas una vida ininterrumpida de comunión con Él. Desea revelarte diariamente su persona, su palabra y su obra, y que mantengas una conciencia libre de toda acusación ante Él y ante los hombres. Sexto, seamos arraigados. La sexta gran necesidad que tenemos los creyentes es ser arraigados. ¿Y qué es ser arraigados? Al escuchar la palabra arraigados, tenemos la sensación de echar raíces, de tener raíces profundas. Destacado, en la medida en que vamos siendo fortalecidos en nuestro hombre interior, es decir, nuestro espíritu humano, vamos profundizando nuestras raíces en él. Así como la raíz de una planta, además de darle sustento, tiene la función de absorber los nutrientes de la tierra para nutrirla y hacerla crecer hasta llegar a la madurez y producir fruto para alimentar a hombres y animales, a la vez que para reproducirse, hablando espiritualmente, en la medida que tenemos comunión con el Señor, vamos profundizándonos en Él. Absorbemos sus riquezas que nos nutren, nos dan crecimiento y nos llevan a la madurez, en la que producimos fruto para la satisfacción del Señor y para nutrir a otros hermanos. Hay árboles que, sin importar el lugar donde crecen, así sean los yermos desiertos, como les ocurre a las palmeras, tienen raíces tan profundas que pueden llegar a medir decenas de metros de profundidad. Debido a que el desierto tiene unas condiciones ambientales que son muy difíciles para que exista vida, las palmeras profundizan sus raíces hasta donde encuentran tierra con nutrientes y fuentes de agua que las alimenta y las nutre para sobrevivir en las adversas condiciones desérticas. En el campo espiritual, en la medida que suplicamos al Señor que fortalezca nuestro hombre interior, nuestras raíces en Él se van profundizando y van abundando a tal grado que ninguna circunstancia interior ni exterior puede conmovernos. Nuestra intimidad con el Señor alcanza tal punto que en cada situación aprendemos a conocer su voluntad y a obedecerla. Y llega el momento en que lo complacemos en todo nuestro vivir y Él tiene un vivir de deleite y de satisfacción con nosotros. Séptimo, seamos cimentados. Un creyente que anda en comunión con el Señor es fortalecido en su hombre interior por el Espíritu del Señor y conforme a las riquezas de su gloria, además de echar raíces profundas para ser nutrido con las riquezas de Dios, crecer y producir fruto, tiene cimientos inconmovibles en su vida de creyente. La palabra cimentado nos recuerda los cimientos de una casa o de un edificio. El cimiento hace que la casa o el edificio sean firmes, que aunque el terreno sufra modificaciones, en caso de terremotos, ciclones, tifones, avalanchas u otros fenómenos naturales, el edificio se mantiene inconmovible. En el campo espiritual necesitamos echar raíces y tener cimientos firmes para que nada nos conmueva, ni las circunstancias, ni los sufrimientos, ni la persecución nos muevan de nuestro amor y esperanza que permanecen firmes en el Señor. Cuando leemos la palabra cimiento, inmediatamente el Espíritu nos lleva al hermoso pasaje registrado en Mateo 7, 24 y 25. Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Observemos cuidadosamente que para edificar la casa sobre la roca es necesario primero oír las palabras del Señor, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Subrayado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, versículo 63.
En el cristianismo hay mucha palabra, pero no es del Señor, sino de los líderes que inventan cualquier cantidad de historietas y fábulas para engañar a sus seguidores y mantenerlos cautivos a sus caprichos con el fin de obtener lucro. La mayoría de los líderes cristianos contemporáneos medran, es decir, se enriquecen falsificando la palabra de Dios. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2, versículos 17. Para oír de manera completa la palabra de Dios, necesitamos 3 elementos en los que no debe faltar ninguno: revelación, visión y experiencia práctica de la palabra. Si falta uno solo de estos, la palabra se convierte en doctrina muerta que nada aprovecha al creyente. Reiteramos que la revelación se da en el espíritu humano del creyente, y esta viene porque el Señor tiene misericordia de la persona a quien le revela su palabra. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, versículo 26. Destacado. La visión es consecuencia de la revelación y se da en el entendimiento, que hace parte a la vez del alma y del corazón. Una visión genuina debe tener como fuente única la revelación que ha sido dada en el espíritu humano, porque si una visión viene solamente del alma, no proviene de Dios y su origen es Satanás, tal como le ocurrió a Eva en Génesis 3. Una vez que Satanás la convenció de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y Eva tuvo una visión. Eva vio que el árbol era agradable a los ojos y bueno para comer, y despertó en ella la codicia de alcanzar sabiduría, pero una sabiduría que viene del alma y se origina en Satanás. Esta es una sabiduría terrenal y diabólica. Lamentablemente de estas visiones está lleno el cristianismo de hoy, no de la visión que proviene del Espíritu, donde Dios Espíritu ha revelado su palabra, sino que proviene del alma humana, donde Satanás actúa en aquellos que no tienen un espíritu fortalecido y actúa por medio de los sentidos del cuerpo. Aún hace falta un tercer elemento. Si tenemos revelación y somos alumbrados en los ojos de nuestro corazón, es decir, tenemos visión, pero no tenemos una experiencia viva y real de la palabra que Dios nos ha revelado y nos ha mostrado, todo ello se convierte en doctrina sin sentido y sin contenido. Cuando ocurre así, el creyente no crece, no es transformado ni conformado a la imagen del Hijo, sino que su ser permanece en un status quo, sin crecer, sin madurar, sin producir frutos y sin deleitar al Señor. Por todo esto el Señor afirma: cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace. 2 asuntos bien importantes hay en esta oración: oír las palabras del Señor y hacerlas. Si las oímos solamente pero no las hacemos, nos convertimos en oidores olvidadizos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, versículo 22. En consecuencia, hay 2 grandes peligros y trampas que Satanás pone en nuestro camino, trampas a las que debemos estar atentos para no caer. La primera es oír palabras que no provienen del Señor y que los líderes cristianos quieren hacer creer a sus seguidores que es la palabra de Dios, porque aparentemente tienen como fuente a la Biblia, pero no son producto de la revelación y visión que se originan en el Espíritu. Y el otro peligro es oír las palabras del Señor y no hacerlas, no ponerlas en práctica, no tener experiencias vivas y permanentes de ellas, convirtiéndolas en doctrina muerta que no es provechosa. Por eso, el Señor, a quien oye sus palabras y las hace,
lo compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es edificar sobre la roca? Para entenderlo, primero debemos tener claridad acerca de quién o qué es la roca. Si preguntamos a un cristiano qué es la roca, casi inmediatamente responde que es Cristo, y es verdad. No obstante, esa respuesta es bien superficial y a fuerza de repetirla se convierte en una frase manida y sin sentido, como tantas otras que se usan en el medio evangélico. Si miramos los acontecimientos narrados en Mateo 16, versículos 13 al 20, comprenderemos apropiadamente quién es la roca. En este pasaje se narra que Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, un lugar ubicado al norte de Jerusalén, a una distancia cercana a los 200 kilómetros. El Señor tenía razones muy poderosas para llevar a los discípulos a ese lugar, donde Pedro tuvo una revelación estupenda. Jerusalén estaba completamente contaminada por la religión judía y no era posible revelar algo del Señor en esa ciudad, porque cualquier revelación que hubiera del Señor no sería aceptada ni sería recibida. Destacado. Cuando las gentes, aún los hijos de Dios, están llenos de religión, es decir, de reglas, normas y doctrinas, el Señor no tiene cabida y no se revela en ellos. Por eso llevó a los discípulos a un lugar bastante lejano de la ciudad religiosa, donde se respiraba un aire más puro y menos contaminado. Estando allí, les hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que Él es el Hijo del Hombre? Mateo 16, versículo 13. Por la respuesta de los discípulos se ve claramente que los hombres no tenían ninguna revelación acerca del Señor Jesús. Unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 14. Decir que Jesús es Juan el Bautista o Jeremías sería aceptar la doctrina de la reencarnación, porque estos dos profetas ya habían muerto. Aunque Elías no ha muerto, definitivamente Jesús no es Elías, porque es mucho más que él. Elías es solamente un profeta, mientras que Jesús es Dios mismo, es Dios hecho hombre. Jesús es más que un profeta. Inmediatamente el Señor les lanza otra pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 15. Es aquí donde el Señor le da su gracia y su misericordia a uno de los discípulos, a Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16. El Señor entonces afirma que esas palabras de Pedro no eran producto de su imaginación, sino la revelación que le había dado el Padre que está en el cielo. En otras palabras, esa revelación vino del cielo, del trono de Dios. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 17. Qué bienaventurado fue Pedro en esta ocasión, porque el Padre le reveló que Jesús es Dios mismo. Él es el Hijo del Dios viviente, y Dios mismo le confirma que esa revelación vino desde el Padre que está en los cielos. Una vez que el Señor confirma la revelación, Él también, como el Dios Hijo, añade más revelación a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 18. La revelación que el Señor Jesús le da a Pedro tiene tres partes. La primera, el nombre de Simón es cambiado por el de Pedro. Simón quiere decir caña, una planta un tanto endeble y frágil que es sacudida fácilmente por cualquier viento, mientras que Pedro, del griego Petros, quiere decir piedra o roca pequeña, y es un material mineral
resistente y útil para la edificación. La segunda parte de la revelación afirma que sobre esta roca, del griego Petra, edificará su iglesia. No es sobre Petros que el Señor edifica la iglesia, como torcidamente lo anuncia el catolicismo romano, sino sobre Petra, que es la roca, y esa roca es Cristo mismo. La tercera revelación dice que las puertas del Hades no podrían prevalecer contra la iglesia. Afirmar solamente que Petra es Cristo es muy superficial. Debemos tomar la revelación completa y entender que Petra es la persona de Cristo y la revelación que tenemos sobre esa persona, y no solo sobre la persona, sino también sobre su obra. Esta sí es la roca sobre la cual el Señor, y no los hombres, edifica su iglesia. Es a esta revelación que se refiere el Señor Jesús cuando en Mateo 7:24 afirma: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la revelación, visión y práctica que el hombre prudente tiene acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por eso es indispensable que como hijos de Dios busquemos fervientemente tener revelación y visión acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesús, y que esa revelación y visión se convierta en nuestro diario vivir. Siendo así, cuando vengan las lluvias, los vientos y los ríos, y den con ímpetu contra la edificación que el Señor ha hecho en nosotros, no caeremos, sino que permaneceremos inconmovibles. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:25. Subrayado: no se puede edificar sobre doctrinas, sobre liderazgos, sobre organizaciones humanas, pues todo esto es arena, sino que se debe edificar sobre la persona y la obra del Señor Jesús. Satanás tiene mucho interés en las edificaciones realizadas por los grupos cristianos y sus líderes, y las apoya intensamente para que esas edificaciones se constituyan cada día en un baluarte de oposición a la obra del Señor. Esa clase de edificaciones son aquellas que en el pasaje el Señor llama el hombre insensato, que edifica su casa sobre la arena. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, versículos 26 y 27. Tú, amado lector, debes tomar la decisión, subrayado, en negrita, o continúas siguiendo a tu líder, a tu organización y sus doctrinas, o haces un alto en el camino, te acercas al trono de la gracia y le suplicas al Señor que te dé espíritu de sabiduría y de revelación para que puedas conocer su obra y su persona, que te dé luz en tu entendimiento para que puedas ver claramente lo que el Señor desea y de esa manera puedas hacer su voluntad. No hay una tercera alternativa. Esta es una consecuencia más de ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu del Señor. Seremos cimentados en amor, y de ese amor nadie podrá movernos. Ni las lluvias que hacen referencia a las pruebas que vienen del cielo, que se manifiestan en la disciplina, en la amonestación y en el castigo que el Señor confiere a quienes ama. Tampoco seremos removidos por los ríos que dan con ímpetu contra nosotros, y los cuales se refieren a los ataques de Satanás, que Satanás nos infringe por medio de sus ejércitos de demonios y de hombres, que luchan denodadamente para hacernos tropezar y caer. Ni siquiera podrán removernos los ángeles caídos, representados en ese pasaje por los vientos que soplan incesantemente sobre nosotros, tratando de doblegarnos,
con el fin de que caigamos y fracasemos en la obra que el Señor está llevando a cabo por medio de nosotros. Octavo, comprender y conocer el amor de Cristo. Continuando con la oración que el Espíritu Santo nos ha legado a través del apóstol Pablo, llegamos al octavo punto de las cosas que Dios quiere que obtengamos por medio del fortalecimiento de nuestro hombre interior, es decir, nuestro espíritu humano, la cual es que junto con los hermanos podamos comprender y conocer las dimensiones y el tamaño del amor de Cristo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios 3, versículos 18 y 19. El amor de Cristo comprende y excede todas las dimensiones que hay en el universo. Su amor es más ancho que la anchura, más largo que la longitud, más profundo que la profundidad y más alto que la altura. Y aunque excede a todo conocimiento, el Señor nos ha dado un don especial para que nosotros, quienes lo buscamos sinceramente, seamos capaces de conocerlo y de comprenderlo. ¡Qué maravilloso y misericordioso es el Señor para con nosotros! Cuando disfrutamos al Señor junto con otros hermanos, cuando tenemos reuniones que son encabezadas por el Espíritu Santo, porque debemos entender que una reunión espiritual no es nada distinto al encuentro de los espíritus de los hijos de Dios con el Espíritu Santo, en la que Él es la cabeza, el centro y la reunión misma. Cuando nos reunimos de esa manera, cada uno de los reunidos se expresa y manifiesta una parte de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y juntos con el Espíritu formamos un banquete donde tanto nosotros como Dios somos saciados, consolados y satisfechos. Sobre las reuniones de la genuina iglesia puedes encontrar una vasta revelación en el libro ¿Cuál iglesia? Del mismo editor. Por un lado, debemos aprender a tener comunión con Dios de manera personal, de acuerdo con la voluntad del Señor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículo 6. Observa que el pronombre personal de segunda persona está en singular, lo cual quiere decir que yo no puedo entrar en mi aposento por otra persona, ni otro hermano puede hacerlo por mí, y nadie puede entrar conmigo, sino que cada uno debe entrar personalmente en su aposento, que es el espíritu humano, para tener comunión personalmente con el Señor. Tampoco quiere decir esto que no podemos orar en grupos grandes o pequeños, sino que en una reunión de oración cada participante debe estar en su espíritu aposento, y allí ser guiado por el Espíritu para orar y para realizar todas las actividades que Dios el Espíritu determine. Cuando nos reunimos de esa manera podremos comprender entre todos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo y disfrutar su amor inmensurable. Haciendo así llegamos al noveno punto de la oración que venimos considerando en Efesios 3, versículos 14 al 21. Noveno, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu del Señor y conforme a sus riquezas en gloria, nos da la oportunidad de que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea totalmente saturado de la vida, la naturaleza y la obra de nuestro amado Señor. Este es uno de los más elevados propósitos que Dios tiene con el hombre, llenarnos de él hasta la plenitud. ¿Qué significa el término plenitud? Un sencillo ejemplo nos ayudará a entender su significado. Si tomamos un vaso y vamos vertiendo lentamente agua en él, el agua va subiendo su nivel hasta que llega al borde del vaso. Si seguimos vertiendo agua, ésta se desbordará y se derramará.
El vaso ha sido lleno de agua hasta la plenitud. Ya no cabe más agua en el vaso. De la misma manera, Dios desea llenarnos de lo que Él es decir, de sus atributos, que son entre muchos más justicia, vida, santidad, amor, soberanía, misericordia, fidelidad y luz. Igualmente desea llenarnos de todo lo que Él tiene, que son un sinnúmero de virtudes tales como mansedumbre, dominio propio, humildad, paz, paciencia, longanimidad, bondad, gozo, fe, y de todo lo que Él logró mediante su obra de redención. El propósito de nuestro Señor es llenarnos de todas estas riquezas hasta que estemos plenos, hasta que ya no quepa más Dios en nuestro ser, hasta que seamos totalmente saturados de Él y lo expresemos en nuestra vida, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros deseos y en nuestros actos. Destacado. El Señor desea ser en nosotros el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. La meta a la que hemos de llegar consiste en que Él sea el todo en nosotros, que vivamos teniéndolo a Él siempre como el primer amor, que no hay en nosotros ninguna manifestación ni expresión que no sea Él mismo, y a esta meta llegaremos todos los hijos de Dios, bien sea en esta era de la gracia, bien durante la gran tribulación o bien durante el reino milenario. Si desea mayor revelación sobre el tema, te recomendamos leer el libro Los Vencedores, Las Primicias, el Hijo Varón, y Los Vencedores de la Gran Tribulación del mismo editor y publicado en esta página. Dependiendo de la elección que cada creyente haga frente al llamado que el Señor está haciendo a sus hijos. 10. El Señor es quien lo hace. Cuando llegamos al versículo 20, logramos entender que nuestros esfuerzos por hacer cualquier cosa para el Señor, son vanos e inútiles. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3, versículo 20. Nosotros nunca podremos pedir ni entender suficientemente lo que el Señor hace en este aspecto, porque siempre su obra será más abundante de lo que pedimos o entendemos. Pero el Señor sí necesita nuestra petición y nuestra disposición para que Él fortalezca cada día y cada momento del día nuestro hombre interior. Esta es la mayor necesidad del creyente. No olvidemos el punto de partida para esta reflexión. Recordemos que en estos capítulos estamos tratando acerca de los ingredientes que Satanás ha introducido en la iglesia para degradarla, y uno de ellos es el uso del viejo hombre, que no es nada distinto a la unión de su naturaleza pecaminosa, la de Satanás, con la naturaleza humana, y que para expresar el viejo hombre, Satanás usa el alma, y por eso procura que el alma de los creyentes sea fuerte, mientras que lucha para que todos los hijos de Dios tengamos un espíritu débil. Destacado. Cuando el espíritu humano se fortalece con todas las riquezas de gloria del Señor Jesucristo, entonces somos gobernados por Él. Y al ser gobernados por el espíritu humano, en realidad estamos siendo gobernados por Dios, porque Él mora en el espíritu de los creyentes. Si por el contrario tenemos un espíritu débil, ¿por qué no pedimos al Señor que lo fortalezca? Nuestra alma se fortalece y mediante ella nos gobierna Satanás. Esta es la razón de la declaración del Espíritu en Gálatas 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí tenemos una disyuntiva. O vivimos en el alma y agradamos a Satanás, o vivimos en y por el Espíritu y agradamos a nuestro Señor.
Digo, pues, andad en el Espíritu, y de ninguna manera satisfaréis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, versículos 16 y 25. No hay una tercera opción. Destacado. Si abrimos nuestro ser al Señor, con su poder fortalecerá nuestro hombre interior y Satanás no tendrá ninguna oportunidad de gobernarnos ni de tocarnos. Y eso espera el Señor de nosotros. 11. Nuestro hombre interior fortalecido glorifica al Señor. El Espíritu concluye esta porción de la palabra con una oración preciosa. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, versículo 21. Este versículo nos muestra una faceta bien importante de la Iglesia. Infortunadamente, Satanás ha sembrado en el corazón de los hermanos la idea de que la Iglesia es un grupo con un líder, con un lugar donde se reúnen, con una cantidad de doctrinas y prácticas determinadas, y casi la totalidad de los santos, de los hijos genuinos de Dios, limitan la Iglesia a este concepto, que es bien pobre, alejado de la revelación y sin fundamento alguno. La Iglesia, de acuerdo con este versículo, está donde es expresada plenamente la gloria de Dios. Y debemos recordar que la gloria de Dios es el ámbito, la esfera, el ambiente donde Él vive. Si quieres tener revelación y conocimiento de la gloria de Dios, te recomendamos que leas y ores, usando todo tu ser, especialmente tu espíritu humano, los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. En ellos encontrarás la gloria de Dios y su expresión, y allí verás que no hay nada distinto a Dios y al Cordero que está en su trono, a 24 ancianos que están en sendos tronos alrededor del trono de Dios, a 4 seres vivientes que representan casi todas las criaturas, a billones de ángeles y a un hermano que por su misericordia el Señor lo llevó a que contemplara estas maravillas indescriptibles para mostrarnos al resto de los hijos de Dios que cuando estamos en el Espíritu podemos contemplar y disfrutar lo mismo, la gloria de Dios. Estando allí podrás comprobar que el ámbito de la gloria de Dios o en el ámbito de la gloria de Dios no hay nada satánico, no hay nada inmundo, no hay nada terrenal, y esa es la genuina y única expresión de la Iglesia, la gloria de Dios. Y esa gloria en la Iglesia es por todas las edades y por todos los siglos. Esta es la gran necesidad de los creyentes de ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu del Señor y conforme a sus riquezas en gloria, porque en la medida que ese fortalecimiento se dé, el viejo hombre va siendo anulado, el alma del creyente va siendo sometida al espíritu humano, el Señor nos va gobernando y Satanás perderá toda oportunidad de tocarnos, atacarnos y molestarnos, y la gloria del Señor será plenamente expresada en nosotros personalmente y en la Iglesia corporativamente. De esta manera, las palabras del Espíritu en Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estas palabras serán reales en nuestro vivir y estaremos en el nuevo hombre que ha sido creado mediante la resurrección del Señor Jesús. Nuevo hombre que está lleno de justicia, santidad y realidad, y en el que Satanás no tiene ninguna cabida. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Efesios 4, versículo 24. Al nuevo hombre Satanás no puede acercarse, no puede tocarlo y mucho menos atacarlo. El nuevo hombre vive en la gloria de Dios. Así concluimos el capítulo. ¡Qué riquezas! Y qué bueno compartir con otros. Muy sencillo.
toma tu computador, tu teléfono y envíale a tus amigos, envíales a tus amigos, a tus familiares, a tu esposa, a tus hijos, la dirección de la página y disfruta con ellos estas preciosas riquezas que el Señor en su amor y misericordia nos ha dado. Recuerda la dirección de la página www.las-primicias.com.